Hablar con un experto en materia laboral, no es mi caso, por eso recurrimos a él, el doctor José Zavala, que es abogado, socio del estudio jurídico AZDR y Asociados, con foco principal en derecho de trabajo y de seguridad social y en procesos de reorganización empresarial, negociación colectiva y relaciones laborales. Doctor Mariano Pérez de Ulate es mi nombre. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias por la invitación. Encantado. Bueno, y sí, lo invitamos para que nos cuente un poco a ver qué es el FAL, ¿no? A partir que se Sí, supone que es un cambio importante en el tema de las relaciones laborales entre empresa y empleados. Y supongo también, porque lo que leí ayer es que esto debe empezar a trabajarse en noviembre, aplicarse en noviembre. ¿Eh? sí, Em, exactamente. ¿Me cuenta bien cómo es, cómo se forma, de qué se trata, por qué las empresas le va a venir bien, si le van a venir mal a los empleados? Bueno, me gustaría una apreciación suya de este tema. Bueno, perfecto. Vamos primero a aclarar qué no es el FAL, digamos, ¿no? O sea, Ujú. porque se ha hablado mucho por ahí se ha mezclado un poquito la incidencia que tiene el FAL en el tema de las indemnizaciones y el cálculo de las indemnizaciones y eventuales traslados de responsabilidad del pago de los empleadores a estos fondos de asistencia laboral. Y en realidad el sistema es, es así. Las indemnizaciones, más allá de algunos cambios que trajo aparejado la Ley de Modernización Laboral 27802 en el cálculo de la indemnización por antigüedad, siguen siendo básicamente las mismas que teníamos antes de la reforma, ¿ok? Ujú. En materia de lo que es extinción del contrato de trabajo, ya sea por despido, por despido ya sea directo o indirecto, por inhabilidad, por muerte, por falta de trabajo, fuerza mayor, o sea, los distintos supuestos de extinción del contrato de trabajo donde el trabajador adquiere derecho al cobro de indemnizaciones. Eso sigue exactamente igual. El obligado al pago de estas indemnizaciones sigue siendo el empleador, ¿ok? O sea, la creación del FAL no sustituye al sujeto obligado al pago de las indemnizaciones. Bien. Si el empleador no hace las contribuciones correspondientes al FAL, las hace en forma insuficiente, vamos a ver ahora brevemente que hay un periodo de carencia durante el cual las indemnizaciones tienen que ser sufragadas directamente y el 100% por parte de los empleadores a los trabajadores, o sea, no se releva de la obligación de pago en ninguna circunstancia. O sea, no es que los fondos de asistencia laboral sustituyen al empleador como obligados en el pago de las indemnizaciones. Bien. Lo que es el Fondo de Asistencia Laboral es un fondo creado para que las empresas capitalicen en cuentas de objeto específico que se van a abrir en entidades bancarias o financieras autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, eh, y generen un fondo que esté destinado, en el momento que se produzca algún episodio que le genera al trabajador el derecho al pago de la indemnización, al pago total o parcial de esa indemnización, según la cantidad de dinero que se encuentre en esa cuenta, que es una cuenta por empleador, no por trabajador, ¿eh? La Ujú. cuenta es por cada empresa, eh, y de acuerdo a la voluntad que el empleador tenga de utilizarla. Porque el empleador puede decir, yo me quedo con la cuenta o con los fondos depositados en el instrumento financiero que ahora vamos a comentar cuáles pueden ser, y no lo toco porque prefiero, no sé, pagar yo una indemnización, en este Claro, caso en particular. claro. ¿Tá? O sea, entonces, ¿cómo es más o menos el sistema? Como bien dijo usted, entra en vigencia el 1 de noviembre. Hay un periodo de carencia de 6 meses, digamos, donde el empleador tiene que realizar la contribución respectiva, luego del cual puede utilizar los fondos, como decíamos antes, total o parcialmente para el pago de las indemnizaciones, cuando se produzcan Ujú. ¿cómo se llama? Los episodios que generen las mismas. Eso yo saqué la cuenta recién con la mano, pero digo, estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, digamos. O Sí, sea, en realidad uno podría empezar a usar los fondos para el pago de las indemnizaciones a partir del 1 de mayo del año que viene, si claro. se cumplen los plazos, tal cual como están previstos en la ley y en la reglamentación. Em, las entidades financieras que operen en el sistema van a poder invertir, o sea, primero, van a tener que abrir una cuenta a pedido del empleador, para que el empleador, en aquella que el empleador haya elegido para administrar estos fondos.
Esa cuenta le va a otorgar al empleador se llama ID o ID, Sí. como le queramos decir FAL, que es como un número de cuenta especial del empleador, que es lo que el empleador le va a informar al ARCA cuando haga su declaración jurada de aportes y contribuciones, y el ARCA va a ingresar esta contribución, que va a ser de un 1% en el caso de los empleadores en general, y un 2,5% en el caso de las pymes con certificado CEPYME, digamos, y las entidades de bien público, creo que las califica sin fines de lucro, Sin fines de digamos, lucro. sin fines de lucro. Esa va a ser la contribución que se va a realizar. Se va a realizar conjuntamente con el resto de las contribuciones de la Seguridad Social, y el ARCA la va a derivar, según el ID de cada empleador, a la cuenta bancaria que el empleador haya abierto a los fines de la constitución del FAL. Claro, Hasta o ahí sea, más o menos. le meto un paréntesis. Eh, Todas las preguntas que diga, o porque sea, yo creo que soy claro, pero ¿cómo se sí. constituye el FAL entonces? ¿Una parte la manda el empleador y una al empleado? No, todo es el empleador. Todo es el Es empleador. una contribución exclusiva de parte del empleador sobre la masa salarial, que sujeta a cargas sociales. O digamos, se usa la misma base que uno usa hoy para calcular jubilación, PAMI y obra social. Entonces, eso lo aporta el empleador. Esa plata, o sea, ese porcentaje que aporta el empleador es un porcentaje que se va a deducir de la contribución única de la Seguridad Social. Ah, O bien. sea, hoy los empleadores realizan una contribución que tiene un destino, digamos, que depende de la categoría del empleador y la actividad a la cual se dedica, es el 20,4 o el 18%, y tiene como destino parte al SIPA, que es el sistema jubilatorio propiamente Sí, dicho, parte al régimen de asignaciones familiares, parte al Instituto de Servicios Sociales claro, para Jubilados y Pensionados, para el PAMI, y parte a el Fondo Nacional de Empleo, claro. digamos. Eh, Supuestamente, según lo que sale de la reglamentación, este porcentaje que ahora va a estar destinado al Fondo de Asistencia Laboral se va a deducir proporcionalmente de cada una de estas Claro. contribuciones que O integran sea que el empresario no aporta más, aporta lo mismo que está aportando ahora, pero dentro de ese monto que aporta, una partecita va para el FAL. exactamente, Bien, bien. exactamente. Una partita para el PAN. Hay una sola excepción que es, hace poquito, bueno, también con la ley de modernización laboral, salió un régimen de incentivo a la formalización laboral, que da para una charla adicional, pero se Mm, los cuento brevemente. Es un régimen por el cual a la gente, a los empleadores, que a partir del 1 de mayo incorporan trabajadores que reúnen determinadas condiciones, básicamente de desempleo o que hayan venido del empleo público y se ujú. hayan quedado sin desempleo, se les otorga un beneficio contributivo muy importante durante 4 años, que reduce las contribuciones que van a pagar con destino al CUS al 5%, en vez de, como decía yo, el 20,4 o el Claro, 18%. claro. En ese caso, en el caso de la persona que ingresa incorporada a este régimen, la contribución al FAL el empleador la tiene que sumar, o sea, la tiene que hacer aparte, no es Bien, que la deduce, bien. porque si no sería, digamos, quedaría reducido casi a la nada, A la digamos, las nada, sí, contribuciones de sí, seguridad claro, social. claro. Claro. ¿Y el, y Entonces, en el, ese caso es un... Sí. y cómo queda el aporte que hace el trabajador también hoy? No, los trabajadores siguen aportando exactamente lo Ah, mismo. bien, Siguen no se toca. aportando a jubilación el 11, a 3 obra social y 3 PAMI, bueno, más Mm, los aportes sindicales que puedan sí, llegar a tener, ¿no? sí, perfecto. Eso no se ha tocado, eso. Eso no se ha tocado, no se ha tocado. Y Y, sí, no, ¿cuál sería el perdón. beneficio concreto para el empresario? Que puede optar por lo que dijo usted al principio, puede optar por usar este dinero del fondo para pagar una indemnización o eventualmente decir me lo guardo para otro momento y le pago con fondos de la empresa, digamos, supongamos. Sí, igualmente, a ver, igualmente es así. Para el empleador está claro que hay una transferencia de recursos. O sea, recursos que hoy estaban destinados al régimen de la seguridad social, Van al FAL. hoy Sí, van al FAL. sí. Con lo cual el costo no existiría, digamos. O sea, si uno lo ve así rápidamente, no existiría. Y por el contrario, como yo no tengo un análisis financiero hecho todavía, pero yo digo, si el índice de rotación es relativamente bajo, hay actividades donde el índice de rotación no es tan alto,
en un determinado momento ese FAL estaría destinado a cubrir el 100% de lo que haya que pagar por cualquier Mm, tipo de vinculación, ¿se ujú, entiende? Con lo ujú. cual es un ahorro importante en recursos. Si uno lo quiere ver desde el otro lado, también es una garantía para el trabajador del cobro de indemnizaciones, ¿está? Porque finalmente, eh, ¿cómo se llama? Esto es un recurso con un fin específico, Claro. indisponible para el empleador, porque el empleador solamente va a poder disponer de estos recursos en el momento que cesen la actividad y luego de haber transcurrido un cierto tiempo de haber acreditado que cumplió con todas las obligaciones a su cargo, ¿está? O sea Bien, que bien. eso, lo que puede llegar a suceder, que todavía no está hecha el cálculo actuarial, es que si en un determinado momento se suspenda el pago de la contribución, si es que lo que está capitalizado según ese cálculo actuarial, alcanzaría a cubrir el total de las indemnizaciones de los trabajadores que en ese momento están trabajando. ¿Se Ujú. entiende? O sea, Sí, sí, lo yo vengo entiendo. con... O sea que ahí, pero digamos, pero no es de libre disponibilidad para el empleador estos Claro. recursos. Con lo cual, para el trabajador, especialmente, bueno, cualquiera puede incumplir con sus obligaciones indemnizatorias, ¿no? Digo, puede No, pasar por en cualquier supuesto, sí, circunstancia, pero no, no, especialmente por con eso. las pymes que tienen situaciones muchas veces financieras y económicas muy complejas que las llevan a desaparecer rápidamente o a salir del juego rápidamente, bueno, el trabajador va a tener garantizado el cobro de su indemnización. O sea, a ver, quiero ser muy claro con a ver si lo entendí. Sí, Eh, o sea, el régimen de indemnización actual sigue vigente. O sea, sigue vigente igual. los empleos en los hechos no, no tienen ninguna modificación. O sea, en lugar de cobrar la indemnización directamente de la caja de la empresa, la van a hacer con el dinero que esa empresa fue acumulando en el FAL. Exactamente. Bien, bien. No, lo cuento porque cuando se salió esto, le digo la verdad, hubo una avalancha de crítica diciendo que nos cambiaban el régimen indemnizatorio, qué sé yo. Por No, eso lo quiero. se escuchó de todo, se escuchó que había tope de que se topeaban Claro. las indemnizaciones. En realidad, a ver, si uno lo quiere ver de un punto de vista de política social, digamos, no excede lo que yo hago, que es simplemente asesorar, pero si uno lo quiere ver desde un punto de vista social, uno dice, bueno, se está desfinanciando en cierta medida el régimen de la seguridad social, Y ¿no? eso puede ser, sí. Que tampoco, sí, que tampoco es un tema que está direccionado directamente al tema jubilatorio, porque como yo les explicaba hace un ratito, la contribución unificada de la seguridad social tiene, tiene un componente jubilatorio importante, dado por el CIPA y dado por lo que es el PAMI, digamos, donde va parte importante del dinero, pero después tiene otras dos cuestiones que son el Fondo Nacional de Empleo, que tiende a cubrir prestaciones por desempleo, etcétera, Ujú. etcétera, que son las que paga el Estado, y el régimen de asignaciones familiares que tiene a cubrir las asignaciones familiares de quienes cobran asignaciones porque tienen los requisitos para hacerlo. Eso se está sacando fondo de ahí, pero no es el 100% de jubilaciones, ¿se No, entiende? O entiendo. sea, no Sí, es sí, sí. que Sí, una sí, sí, jubilación. entiendo. Ahora, Y después, no, el cálculo de las indemnizaciones sigue siendo exactamente igual. por eso, ¿no se cambia el No, cálculo de indemnización? O sea, lo de los años, la fórmula que había hoy según la ley de contrato de no, trabajo. si quiere hacemos un repasito, un cambio en el 245, que es la indemnización por despido sin causa, que después es la base de cálculo de la mayoría de las indemnizaciones por otro motivo, digamos, Ujú, que siempre remiten a esta, que lo que hizo la ley de modernización laboral fue establecer que ciertas remuneraciones que no son de carácter estrictamente mensual, como el sueldo anual complementario, las vacaciones, no se toman en cuenta, pero eso sí, que eso sí está en la ley. eso está en la ley, eso Bien. está en la ley, pero no significa ni ponerle tope en cantidad de sueldos por la antigüedad que el trabajador pueda llegar a tener. Se modificaron ciertas pautas de cálculo de la indemnización, pero básicamente las indemnizaciones siguen siendo las mismas, Pero y digamos. eso que se cambió para reformular el número, ¿no atenta Sí. contra derechos adquiridos de los trabajadores? Pregunto porque no. No, está bien la pregunta. A ver, hay una jurisprudencia histórica de la Corte que dicen que en realidad los derechos en expectativa, como serían los derechos indemnizatorios, pueden ser sujetos de modificación. De hecho, ha pasado en la Argentina. No sé, digamos, si se acuerdan los oyentes, pero hubo un breve interregno
en el gobierno de Menem, creo, en la década del 90, durante el cual la indemnización, muy cortito, creo de meses, durante el cual la indemnización no tuvo topes. O sea, venía de un régimen con tope, Ajá. derogaron la vigencia del tope y después la volvieron a restablecer. Modificaron la fórmula de cálculo, pero la volvieron a restablecer. Bueno, en ese momento hubo varios fallos cuando se restablecieron los topes y la Corte dijo no. O sea, la ley vigente a los fines de determinar cuál es el derecho que la persona tiene es la que está vigente en el momento que ese derecho se devenga. ¿Se Bien. entiende? O Sí. sea, el derecho de se devenga en el momento que la persona sufre un despido o se da por despedido o tiene una consecuencia. Entonces, desde ese punto de vista, derechos adquiridos no sería posible alegar. Por el otro lado, tampoco es que, a ver, lo que ha hecho un poco la reforma en materia del 245 es tratar de unificar criterios divergentes que existían en distintas plazas del país. Ustedes saben que la ley laboral es una ley de fondo que se aplica, es la misma que se aplica en todo el territorio nacional. Pero a pesar de eso, no era la misma fórmula de cálculo de las indemnizaciones que había en la Justicia Nacional de Trabajo, a la que había en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a la que había en Córdoba, a la que había en Mendoza o a la que había en Salta, lo cual era un dislate, porque si yo tenía una empresa que tenía establecimientos en distintos puntos del país, tenía que estar viendo a ver qué era lo que pasaba en cada una de las provincias donde yo estaba trabajando para ver qué era lo que tenía que pagar, digamos. Ujú, ujú. Lo que se trató de hacer con esto es de unificar un poco el criterio de todos estos precedentes jurisprudenciales como para crear un criterio común. Después, si es el más favorable o no, ya eso es un criterio subjetivo, digamos, Claro. pero bueno, es eso lo que No, yo sí, entiendo o que se sea, hizo con la reforma. por lo que entendí, si yo tengo un laburo en relación de dependencia y me despiden, cuando voy a hacer la negociación le pido, además de los puntos, le digo, bueno, y el proporcional de vacaciones que no cobré y el medio aguinaldo que me Eso falte, sigue me siendo pueden decir, igual. pero me pueden decir que no, ¿o no? No, no, eso sigue siendo igual. No, no, no. Lo que se cambió fue o sea, lo que se modificó fue cómo integro yo la base. ¿Vieron? O sea, que dicho rápidamente, la indemnización por antigüedad es un sueldo por año o fracción mayor de 3 meses. Sí. O sea, eso sigue siendo igual. Lo que se modificó fueron las pautas para determinar ese sueldo que yo voy a tomar para Ah, calcular por año o fracción mayor de 3 meses. era bruto antes, Después la ¿no? persona, ¿eh? Era bruto, ¿no? Era Antes. Era el sueldo Sigue bruto. siendo bruto, a ver, sigue siendo bruto, Mm, sigue teniendo el mismo tope que tenía hasta la reforma. bien, Se incorporó la garantía que había dado la Corte en el año 2001 con un fallo Bisotti de que la aplicación del tope en ningún caso podía significar que la base de cálculo fuera menor al 67% del sueldo de la persona real, bien, digamos, bien. o sea que el tope no podía ir por debajo de eso. Lo que se modificó fue, como yo le decía, que hubo ciertos rubros que se discutió si se incluían o no, como las vacaciones o como el SAC. Dijeron, como no se pagan mensualmente, no se incluye. Eso lo terminó de aclarar la reforma, la 27802. Y la otra cosa es que en las remuneraciones variables, que había una discusión de si se tomaban plenas o a promedio, optaron por el régimen del promedio. O Ah, sea, bien, se toma el promedio de los últimos. Pero eso es para integrar la base de cálculo que después se multiplica por los años de antigüedad. bien. Después, vacaciones no gozadas se siguen cobrando, SAC proporcional se sigue cobrando, el preaviso se sigue cobrando si es que no se otorga, la integración del mes, que son los días que restan desde el momento, supongamos que a uno lo despiden hasta la finalización del mes, también se sigue cobrando. En eso no ha habido modificaciones. Bien, bien. Bueno, doctor, estoy pensando en incorporarlo como columnista de temas laborales, porque ha sido muy claro para que entendamos nosotros Ah, que muchas gracias, con mucho gusto. Sí, sí, para que no, para que cuando entendamos quieran. nosotros que no sabemos nada, un cohete de esto, porque imagínense que yo me comí un montón de las críticas que salieron por no haberla leído la ley. Me la puse a leer ahora cuando salió la reglamentación y ahí fui entendiendo un par de cosas más, le soy sincero. Eh, pero, Bueno, buenísimo. pero Pero bueno, por supuesto quedo a disposición de ustedes para cuando necesiten. bueno, le agradezco y lo vamos a volver a molestar, seguramente porque hablamos hoy nada más de este punto, pero la reglamentación ha tenido varias cosas más, así que en algún momento Sí, sí, la ley tiene muchas cosas muy interesantes, o sea, interesantes, y que es bueno que la gente las conozca, tanto desde el punto de vista de los derechos individuales, o sea, de la gente, como también de las relaciones colectivas con los sindicatos. Es muy, muy lo importante. vamos a volver a molestar, le prometo, porque la verdad que ha sido muy Bueno, claro con nosotros, ¿eh? Y le agradezco inmensamente el bueno, tiempo que nos ha dedicado. por favor, a ustedes, muchas Un gracias. abrazo grande. En serio, yo la verdad que me fue súper claro con lo que
estábamos en duda. Estábamos hablando, perdón, le voy a despedir como se corresponde con el doctor José Zavala, que es abogado, socio del estudio jurídico AZDR y Asociados, con foco principal, como ustedes habrán escuchado, en derecho del trabajo y de seguridad social y en procesos de reorganización empresarial, negociación colectiva y relaciones laborales.